Buenas tardes, Panamá. Bienvenidos a La Otra Verdad. Hoy es jueves, como todos los jueves, a las 3 de la tarde, en vivo y en directo. Para todos ustedes, La Otra Verdad, en compañía, como siempre, de Irene Hernández, director de noticias de Next, y de el amigo, hermano, de hace muchos años, especialista en derechos humanos. Sabe de todo, Pedro Citón Ureta, el orgullo de las tierras chiricanas. El orgullo de Loli Ureta. El orgullo de su mamá. Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Irene? ¿Cómo le va? Buenas tardes, Dustin. Buenas tardes, licenciado Pedro Citón. La verdad, muy complacido de estar nuevamente en otra edición más de La Otra Verdad, siempre llevándoles a cabo a ustedes informaciones y sobre todo análisis que vayan lo más centrado y lo más objetivo posible para que usted pueda sacar sus propias conclusiones. Nosotros no sacamos conclusiones, usted lo hace y nosotros simplemente le damos los ingredientes. Usted sabe, Irene, que una de las ideas de este proyecto, que inició como un proyecto y ya es una realidad, La Otra Verdad, es que la gente y la audiencia, nuestros telespectadores y la gente que nos sigue a través de redes sociales y todas las plataformas que tenemos, se pueda enterar, divertirse, entretenerse, y le hacemos los análisis lo más objetivos posibles para que puedan comprender un poco de la actualidad nacional e internacional y también los focos, se puede llamar así, Pedro, de la parte legal, la parte del especialista, del hombre que tiene mucha fanaticada, que tiene muchos seguidores, que lo paran en la cinta costera y le piden autógrafos. Y bueno, hay que agradecerle a esa persona. Deje la envidia, oiga, deje la envidia. No, yo no estoy envidioso a usted, yo le estoy diciendo que usted está famoso, que usted me llamó. Se lo agradezco, se lo agradezco. Oiga, me hizo una videollamada, yo estaba trotando y Pedro me hizo una videollamada con un fiel televidente que iba en el Metrobús. ¿Recuerda el nombre del señor? No, porque ¿sabe qué? Me dijo que no se atrevía a dármelo porque por una serie de situaciones. Ah, pero nos veía y el señor, ahí lo conocimos, así que muy agradecido a todas las personas que nos acompañan todos los martes y jueves con este programa de La Otra Verdad. También, antes de empezar en temas noticiosos y de análisis, tuve la oportunidad anoche de ver la película Voces de Libertad, Sonidos de Libertad, perdón. Por allá estuvo Irene también en una invitación que nos hicieron. Se las recomendamos en la primera de esta película, una película que habla sobre la trata de niños y la explotación sexual de niños, todas estas redes criminales que se dedican a este crimen, y de verdad que quedamos sumamente preocupados por lo que está ocurriendo no solo en Centroamérica, también está ocurriendo en Panamá, donde niños son explotados sexualmente y los pedófilos y todas estas organizaciones que de verdad preocupan. Irene, ¿usted qué le pareció la película? Bueno, extraordinaria desde el punto de vista del factor humano que representa este largometraje, y en verdad se lo recomendamos a muchos panameños y panameñas para que vayan a ver esta cinta cinematográfica, como lo dice Dustin, que refleja una gran realidad, un flagelo que le está haciendo mucho daño a nuestros hijos, a nuestros familiares, sobre todo porque el sufrimiento no solamente a veces es de los niños, sino de los padres y de toda la familia cuando ve desaparecer a uno de estos niños y que cae en manos casualmente de este crimen organizado. Cuando ahí dieron a conocer, Dustin, las cifras de que esto prácticamente representa casi 150 billones de dólares. Ese negocio es un negocio espantoso, muy lucrativo, prácticamente. Y lo que me cuesta creer a veces es la inercia a veces de los gobiernos en no prestarle atención a este tema tan delicado, licenciado Citón. Bueno, de verdad que el primer punto que hay que destacar, no he visto la película ni he sido invitado como ustedes, pero el primer punto que hay que destacar es que precisamente nuestra niñez es la más vulnerable. Totalmente. Dentro de la vulnerabilidad que existe en el tema de abusos sexuales. Y en ese sentido creo que ha habido mucha tolerancia, mucha complacencia de nuestras autoridades que se hacen de la vista gorda en muchas situaciones, como nos sucedió aquí en Panamá con el tema de los albergues y la violación sistemática de esos abusos sexuales en contra de los menores que vemos repetitivamente en diferentes causas y que yo vengo denunciando desde hace más de 20 años. En el Panamá América de la época, recuerdo que la periodista Maciara Rosemena me entrevistaba precisamente para explicar lo que sucedía con la situación de la niñez en Panamá.
Le recomendamos la película, entró en cartelera, está entrando creo que el día de hoy. Tuvimos la Hoy. oportunidad ayer en la premier conocer de primera mano esta espectacular producción cinematográfica. Pero hablando precisamente de un tema que involucra a niños y también el drama humanitario, tenemos algunos videos para mostrarles. Mire que causó mucho impacto lo que analizamos nosotros acá de la migración ilegal, dice don Pedro Citón, que no es ilegal, que es una migración como Irregular. migración irregular de cientos de venezolanos, africanos, que cruzan a través de la selva del Darién, que no es una ruta, y sí coincido completamente que no es una ruta, es una selva, arriesgando su vida y arriesgando la vida también de muchos niños que atraviesan, dice que hay cerca de 3.000 personas ahorita en tránsito. Mire, esto está ocurriendo en la frontera de Panamá con Costa Rica. Dice que ciudadanos costarricenses furiosos cierran la frontera en Paso Canoas, están molestos por el relajo de las autoridades de migración para controlar el cruce masivo de migrantes desde Panamá. Esto es lo que está ocurriendo en Paso Canoas, las personas, ya los costarricenses. Mire, en Costa Rica y en Colombia se está dando un fenómeno que va a afectar definitivamente el libre tránsito de estos migrantes que van con destino a Estados Unidos. Y es que los problemas que están ocasionando, tanto en Colombia como en Costa Rica, esta cantidad de migrantes está incomodando a los comerciantes, a los mismos residentes de las zonas fronterizas y está provocando estos roces. Esto es de cuidado, Pedro, porque sí, hay una crisis humanitaria, hay una crisis de personas que intentan ir hacia Estados Unidos, pero también están los moradores de esas zonas, que algunos no participan en la cadena esa del negocio de la migración y se incomodan. ¿Usted qué opina, Pedro Citón? Bueno, mire, yo le voy a decir algo sencillo. La opinión pública y las declaraciones de las autoridades, en el caso de Panamá, no conozco el de Costa Rica, motivan que la población tenga un retorno a la Constitución del 41 de las razas amarillas y las razas prohibidas. Y esto lo único que origina es xenofobia y un odio hacia el migrante. Eso es lamentable, y es lamentable porque, por ejemplo, cuando la directora de Migración acusa a Colombia de no hacer nada, pareciera que a ella se le olvida que 2.8 millones de venezolanos fueron legalizados en el periodo de un año por las autoridades colombianas. Imagínense si 3 millones de venezolanos estuvieran ahorita mismo en Río Grande. Mire, Pedro, estas son imágenes de Necolí. Esto es del otro lado. Esto es en Colombia, en el puerto de Colombia, donde ellos embarcan para ir hacia la selva. Bueno, allá hay miles de personas, miles de migrantes que están tratando de agilizar lo más posible su tránsito, porque ya las autoridades panameñas han lanzado como una advertencia de que van a imponer algunas restricciones, y esto ha generado un caos del otro lado y un caos con los que intentan pasar. Y solamente permítanme este último comentario, que de verdad que, mire, la teoría dice que cada vez que las autoridades de un país reprimen esas caravanas migratorias, tratan de impedir esas caravanas humanitarias, los únicos beneficiados son entonces las mafias de los coyotes migratorios, porque cuanto más difícil les hace pasar a un migrante por una frontera, más entonces necesitan el apoyo de los migrantes y más dinero reciben ellos. O sea que es contradictorio la mala política de seguridad nacional que están llevando tanto el ministro Pino como su capitana de migración, la señora Samira Gozaine. Oiga, y también, Irene, hay mal tiempo en Darién, está lloviendo muchísimo, los ríos están crecidos y esto como que complica todavía un poco más el drama de estas personas, Irene. Sí, así es, y tal como están ustedes apreciando en esas vistas, ustedes se imaginan, no sabemos ni siquiera cuál es la cantidad de personas que en estos momentos están en el lado colombiano prestos a cruzar la frontera hacia Darién, pero yo sí entiendo, o sea, hay un gesto humanitario que deben tomar en cuenta los países donde estas personas transitan o tratan de ubicar a nuestro país como una ruta simplemente de tránsito, pero también hay que tomar en cuenta las repercusiones que todo eso conlleva porque aquí hay denuncias también
de cómo hay un escenario dantesco en la selva del Darién, donde obviamente habría que investigar a profundidad el asunto de la contaminación y todo lo de la basura que se está dejando en áreas verdes, en áreas selváticas, todos los problemas que pudiera generar este tipo de migración masiva, porque estamos hablando, si este año van 324.000 migrantes, ustedes se imaginan al final de año, y con un Estados Unidos que tiene cerradas sus fronteras, la pregunta que surge en el panameño es entonces esos 300 y pico mil o esos medio millón de migrantes que en estos momentos van rumbo o irán rumbo hacia los Estados Unidos y son rechazados, ¿dónde van a quedar al final del camino? Sí, eso es una Esa buena es una gran pregunta. interrogante que queda. Usted sabe que hablando del tema de la estadística y revisando, investigando un poco sobre el tema estadístico, yo no sé si existe, habría que investigarlo, Irene, con nuestros periodistas, si existe un registro de las personas que intentan cruzar de Colombia a Panamá a través del tapón del Darién. Un registro con nombre, apellido, familia, cédula, ese tipo de registro. Y si esa información se cruza con la información que tienen las personas o las autoridades en suelo panameño, porque se está reportando una gran cantidad de personas desaparecidas. Nosotros, dentro de lo que hemos investigado, hay muchas desapariciones, muchas personas se los lleva el río, animales de la selva se lo comen o se lo llevan, muchos se lesionan, se fracturan, no pueden continuar y los dejan abandonados. Y sería muy interesante conocer cuántas personas desaparecidas se han registrado en el tapón del Darién este año, de los migrantes, por supuesto, de esta caravana de migrantes, porque esa cifra puede dejarnos un poco asustados por lo que yo veo, por los videos que estoy viendo y la información que está llegando. Irene, Pedro. Bueno, mire, cada vez que los Estados Unidos no abre sus fronteras hacia una migración legal, vamos a ver este incremento de situación de migrantes irregulares. Ya lo vivimos con el tema de los haitianos. Estados Unidos hizo una política a favor de los haitianos, que los haitianos podían ir de Puerto Príncipe hacia Miami y ahí legalizar su situación. Eso disminuyó considerablemente la migración irregular de haitianos hacia los Estados Unidos, pero inmediatamente que cierra esa oportunidad legal, aumenta la migración irregular. Adicional a eso, me permito recordarle que Estados Unidos no tiene una política migratoria ordenada ni de forma sociológica ni demográfica. Lo que tiene es la política de seguridad nacional, que es la de cerrar fronteras. Unas fronteras que son porosas y que permiten entonces que, a pesar de estos llamados de que la frontera está cerrada, ellos saben que está porosa y entran ayudados por los coyotes migratorios por esas fronteras y llegan hasta los Estados Unidos, donde se entregan a las autoridades migratorias reclamando su estatus de refugiados políticos. Imaginemos que usted es el ministro de Seguridad o es el director de Migración o tiene un alto cargo en el gobierno nacional. Esa es una suposición. Don Pedro Citón, ¿usted qué haría en este momento con la crisis que usted tiene, con la cantidad de personas intentando cruzar de un lado al otro, con una cantidad importante de personas varadas en Paso Canoas, muchas de ellas sin alimentación, sin dinero para poder pagar todo el negocio de coyotes, de comida, de albergue, de todo lo que representa cruzar a través de Centroamérica? Para llegar a México, y por cierto, hago un paréntesis, usted sabía que detuvieron como a 1,000 migrantes que intentaban atravesar México. La policía mexicana, Migración, los detuvo porque iban en unos buses, los detuvieron. Eso es noticia de hace unos minutos. ¿Usted qué haría, don Pedro Citón, como autoridad, como alto funcionario del gobierno? ¿Qué haría? Bueno, usted me pone una posición de una hipótesis futura e incierta. No, pero por si el conocimiento que usted tiene, ¿qué haría? yo fuese el gobierno nacional, si yo fuese Nito Cortizo, quitaría el sesgo de política de seguridad nacional, porque no es lo mismo en la política de seguridad, que es una política policial preventiva para asegurarse que no haya crímenes en contra de los migrantes, que una política de seguridad nacional que conlleva con el cierre de la frontera. Y en ese sentido, yo haría que fuera la ministra de Relaciones Exteriores, el canciller de la República, la que liderara el diálogo político y la cooperación internacional
con los países de la reunión, de la región, perdón, de sur a norte, incluyendo a organismos internacionales como la OIM, el Organismo Mundial de Migraciones, y haría hasta que ver la posibilidad que los boinas azules, que son la policía especializada de las Naciones Unidas, también participara de este evento. O sea, lo internacionalizaría para precisamente prevenir los abusos contra los migrantes y hacer una movilidad efectiva. Porque para Naciones Unidas, y esto es lo que no entienden muchos aquí, allá y acullá, para las Naciones Unidas... ¿Cómo? Repítame eso. Aquí, allá y acullá. Ok. Eso es como bien folclórico. No, señor, es una expresión muy castiza. Ah, bueno. Entonces, déjeme terminar, por favor. Es que me llama la atención. Desde lo que quiero, ya me enredó yo. Dele. Lo que quiero decirle es que esa es la movilidad migratoria, ¿verdad? Es un derecho humano según las Naciones Unidas. Y por ser un derecho humano, usted no puede reprimir de ninguna manera a un extranjero no pasar sus fronteras. Cuando usted ve esa posición de esos ciudadanos en Costa Rica que ponen vallas y que tratan de que estos migrantes no pasen por temores insanos de ellos mismos, lo que usted está viendo son actitudes xenofóbicas de parte de una población que muy probablemente esté influida por los medios de comunicación social y por voceros del gobierno. Mientras se da esa negociación internacional que usted quizás propone, ¿qué hace usted con todas las personas que están tratando de cruzar? Sí, eso también tiene una solución en el derecho humanitario de las migraciones. Usted haría centros de acogida, de albergue de migrantes. En este momento creo que tenemos solamente 2 o 3 en Hualaca, en Metetí y en Cañas Gordas, creo que se llama esa área, Cañas Blancas. Solo hay 3 y esas 3 tal vez pueden recibir 300 personas 300 a 200 personas por cada una. Como usted ve, eso sería en condiciones normales, pero al haber una creciente movilidad social migratoria de más de 1.500 personas, usted entonces tiene que crear otros centros de albergue que podrían estar ubicados en Pasacuanoa, podrían estar ubicados en Río Sereno, podrían estar ubicados en Puerto Armuelles. Lo que sí es cierto es que si usted como Estado Nacional no atiende esa movilidad social de migración, usted lo que va entonces a encontrar son coyotes que van a hacer el trabajo que el Estado no hace. Pero yo pienso, yo no sé si eso se plantearía casi de manera incluso hasta indefinida. ¿Por qué le pregunto esto, licenciado Citón? Dostin le hizo una pregunta de manera forma hipotética. Sí, porque por el conocimiento sobre lo que usted usted daría. Yo le pregunto también hipotéticamente, si usted fuera una autoridad estadounidense y usted ve que le viene un tsunami de esta naturaleza, donde vienen cientos y cientos de miles hacia su país, hacia los Estados Unidos, ¿usted no tomaría esas medidas también? Sí, pero le recuerdo algo. El problema de la movilidad migratoria es un problema del norte, no del sur. Entonces los Estados Unidos es la que debe tener una política migratoria más allá de un tema meramente de seguridad nacional, ¿verdad? De cerrar sus fronteras, es no entender el efecto migratorio. Entonces, claro, usted desde acá está preocupado por el medio ambiente de la zona del Darién, Costa Rica podrá estar por el tema de criminalidad y así van las situaciones. Yo le he contestado al distinguido periodista Dostin una pregunta hipotética. Lo que no ha hecho Panamá es precisamente lo que el manual de migración migratoria es la que se impone, que sea la Cancillería panameña la que lidere los esfuerzos, la que consiga los fondos, la que consiga que organismos internacionales se ubiquen en Panamá y atiendan. Porque nuestro problema no es los Estados Unidos, nuestro problema es que los Estados Unidos pretende que su frontera del Río Grande termine aquí en el Darién. Y eso es imperdonable. Un Estado nacional se tiene que respetar. Esta situación de nosotros no se va a parar cerrando la frontera del Darién, que tampoco se va a poder cerrar porque es una frontera porosa. Por más que digan que es una jungla, que no es una ruta, así no lo ven los migrantes irregulares que pasan por esa selva. Por lo tanto, lo que se requiere es que se liderice diplomáticamente con un lenguaje correcto, ese diálogo político tan necesario que debemos hacer con nuestros vecinos, Colombia y Costa Rica, y con el resto de países
del cono sur o de Sudamérica, y que Estados Unidos tenga que comprometerse a abrir más los compases de que esa migración irregular termine siendo una migración regular, en donde se otorguen visas a estas personas para que puedan acceder. La mayoría de esas personas tienen algún familiar, tienen algún pariente, algún sponsor en los Estados Unidos. O sea, la mayoría de ellos no es que ha agarrado una maleta y se ha ido a la buena de Dios. ¿Usted cree que ha sido deficiente el papel de la Cancillería panameña? Total. Le han dejado a los milicos el deber que debió asumir la Cancillería panameña. Cuando usted, mire, la gente se excita y aplaude los 12 minutos de discurso en una conferencia regional de migración que dictó la señora directora de migración. Mire, eso es de avergonzarse, y le voy a decir por qué es de avergonzarse. Porque todos los postulados del derecho migratorio humanitario, todos los tiró por el suelo. Y lo único que supo decir es hablar de la seguridad nacional de Panamá, de la reforestación, de lo poco humanitario. O sea, todos los principios de la migración ordenada, segura, etcétera, que contemplan los convenios internacionales, ella los tiró por tierra. Entonces, la Cancillería, si no toma ese rol de conversar con un lenguaje diplomático, un lenguaje de diálogo político regional, un lenguaje que permita unir a todos los pueblos de la América para que se entienda el problema panameño, esto vamos a tener que seguir haciéndolo solos. Pero ¿cómo entender a esas masas irregulares ese punto? Que esto se resuelve de manera diplomática y no a través casualmente de esa decisión que ellos tomen. O sea, ¿cómo hacerlos entender? A la población migrante. Ajá, correcto. Mire, o sea, ¿cómo hacerles entender a ellos eso? Mire, si Estados Unidos no abre el compás migratorio con cuotas le estoy inventando, si ahora mismo son 1,000, lo sube a 5,000, si son 5,000, lo sube a 10,000, si no abre ese compás, la gente no tiene espera para eso. Se va a tener que ir por la trocha, porque por más que le digan que la frontera está cerrada, alguien le abrirá la puerta para poder entrar. En la mayoría de los casos serán coyotes migratorios, estarán a expensas de esos grupos mafiosos que hacen pingües ganancias producto de esa actividad criminal. Eso es así. O sea, yo no les puedo decir algo diferente a lo que dice el manual migratorio. Así dice su mamá que no lo dejamos hablar. Ha hablado bastante. No, le agradezco. Sí, y discúlpeme porque yo dije... No dejamos hablar. No, es que yo lo he dejado que ustedes desarrollen. No, yo le agradezco y porque yo soy quijotesco en mis pensamientos. Yo esto lo aprendí cuando estudié mi maestría en Buenos Aires, allá en el año 92. Ya va a sacar el currículum. No, y le voy a decir algo. Yo sé que usted es especialista en temas migratorios. Yo no tengo duda alguna. Escúcheme, pero es que yo veo que todo el mundo camina hacia acá y yo voy hacia allá. Entonces usted quiere hacerme sentir que yo soy el único que No, para nada. Así. No. Mire, una de las cosas buenas de este programa es que todos tenemos opiniones diferentes. Y eso es importante. Usted es la Usted me hace sentir mal porque yo estoy hablando de una cosa que pareciera que nadie me entiende. No, yo le entiendo perfectamente y valoro mucho sus comentarios y sus opiniones. No, usted se burla, pero no importa. No, mire, Elmer Quintero, el colega y periodista amigo de Chiriquí, algunos de los videos que vimos allí eran de Elmer, hay que darle el crédito a Elmer. Vamos a ver si producción nos ayuda con el estado de algunos ríos que están afectando el cruce de miles de estas personas. Irene, por cierto, el tema migratorio es agenda de todos los medios de comunicación esta semana. Todos tienen transmisiones especiales, análisis especiales, entrevistas a los migrantes, que no se estaba haciendo. Lo empezamos a hacer aquí en sobre todo en este programa. Expertos en materia. Nosotros, ahora sí. Nosotros por lo menos tenemos un experto en materia de derechos humanos. Mira, aquí comenzamos a analizar el tema migratorio de una forma diferente. Ahora, agenda editorial. Mire, yo tengo que reconocerle al periodista Juan Priciola de Diario Crítica que antes mi jefe, antes de que existiera La Otra Verdad, nosotros ya lo conversábamos en el Diario Crítica y veíamos los peligros de esta situación cuando empezaba el problema. Juan es parte de este programa porque nos ayuda mucho en la producción y en la asesoría. Mire, estas son las condiciones en este momento de los ríos en Darién. Estos son videos de los mismos migrantes. ¿Sí? Nosotros hacemos un trabajo durante el día de investigación. Muchos de ellos están reportando, ponen en sus historias lo que están viviendo. Y por ahí intentamos hacer algunos contactos con algunos de ellos. Vamos a ver si la próxima semana logramos tenerlos porque están con problemas de señal. Pero esto es lo que está ocurriendo en este momento en los ríos de la selva del Darién. Mira la cantidad de personas que está ahí esperando
para tratar de cruzar, muchos de ellos niños. Yo escuchaba esta mañana casualmente el testimonio de algunos de ellos donde prácticamente están recomendando a los que quieren hacer ese cruce que por favor no lo hagan, porque la verdad es que se han encontrado con algo que ellos ni siquiera tenían idea del peligro y los riesgos que eso significa. Imagínense ustedes, ¿no? Miren, nosotros nos escandalizamos porque los migrantes irregulares cruzan esos ríos. Pregúntale cómo cruzan los ríos los indígenas y los niños indígenas que van a las escuelas y los indígenas que van a hacer su monteado. ¿Cómo cruzan los ríos? Exactamente igual, exactamente igual. Y nadie parece ser escandalizado aquí. ¿Cómo no? Usted lo hace, don Pedro. No, pero yo se lo trato de explicar en el sentido de que estas mismas situaciones la viven panameños. La vivimos en Panamá por otros grupos nacionales. Estoy totalmente de acuerdo con usted. ¿Vio? Que coincidimos en muchas cosas. Gracias a Dios. Mire, hagamos una pausa para comerciales. Al volver vamos a estar tocando más temas interesantes aquí en este programa. La Otra Verdad. No se vaya, estamos en vivo y en directo. Estamos de vuelta con La Otra Verdad. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, La Otra Verdad Panamá, @DustinGuerra, si me quiere seguir en Instagram, en la red X, antes Twitter, sus redes sociales, don Pedro Citón, para que sus fanáticas lo sigan, sus seguidores. Bueno, en Instagram es Citón Pedro, en Twitter es, yo sigo llamándole Twitter, es Pedro Citón 66. Donde usted es un combativo ahí en Twitter. Pues sí. Usted no lo puede, así como usted se pone aquí, se pone en Twitter. No, pero sí. Oiga, oiga, y el señor Irene ya tiene redes sociales. ¿Tiene redes sociales, Irene? Sí, señor, yo lo vi. Oiga, voy a seguirlo. Sí, esa es la noticia del día, sí, Irene. Sí, señor, salió de las cavernas. a ver, sus redes sociales, Irene. Bueno, la verdad es que... Una cosa que tenga y otra que se acuerde. Y otra que me acuerde de la... Qué bueno. Del dato. Oiga. Pero se los debo. Ahí le vamos a través de las redes nuestras, vamos a estar tagueando a Irene Hernández. Oiga, vamos a hablar de otros temas. Otro tema que a usted le encanta, a Pedro y a Irene, el tema de las encuestas. Están calientes las encuestas. Salieron 2 encuestas esta semana. Una que dice, la encuesta de la prensa, que dice que Ricardo Martinelli encabeza la preferencia para las próximas elecciones, pero que bajó. Y allí Pedro sacó un recuadrito, ojalá lo podamos tener. Ahí está la publicación de la prensa en el día de hoy. Martinelli a la baja, pero encabeza preferencias. Pero mire cómo encabezan las preferencias. Mire dónde están los llamados ponis políticos de Pedro Citón. Mira dónde están. Ahí 1, 2, 3, 4. Usted los suma y todavía le cuesta levantar cabeza. En términos hípicos, usted que sabe de hípica, ¿cómo sería eso, Pedro? No, yo nomás le compraba los tiquetes a mi papá allá cuando era en David. Él era el hípico, yo nomás compraba los tiquetes. Pero sí es de resaltar que el titular realmente es no que Martinelli está arriba con suficiente cantidad de porcentaje de apoyo ciudadano, ni que ha bajado un poco, no. Lo resaltable para un politólogo estudioso de las encuestas es que hay una carrera de ponis electorales. O sea, esos caballitos de San Juan, usted, no sé, claro, si la gente de Chitré, su esposa de por allá, esos caballitos de San Juan, bueno, así mismo está. Hay un caballo alazán muy adelante y están los niños, pues los niños políticos con su caballito de San Juan compitiendo 9, 8, 7, a tal punto... ¿Usted quiere decir que Rómulo, Blandón, Martín, Lomara, que por cierto le damos pronta recuperación, tiene neumonía, está hospitalizado, y los otros candidatos van allí peleando con su caballito de madera, tratando de avanzar y levantar cabeza en las encuestas, porque son percepciones, ¿no? Mire qué tan mal ha liderado Blandón al partido panameñista, que Melitón está en 1% y Blandón en el 4%, o sea que están empatados técnicamente con el margen de error. Imagínense ustedes cómo anda. Usted dice que los ponis políticos están abrazados con el margen de error ahí. Exactamente. Peleando a ver cuál tiene
opciones. Exactamente. Por cierto, también salió otra encuesta de la Estrella de Panamá donde pone a un punto porcentual a Gaby Carrizo de Ricardo Martinelli. Un puntito los acerca según esta medición, que es de percepción. Mira lo que planteamos ahora que tenemos la imagen de una noticia que salió casualmente la semana pasada donde la prensa hace alusión a los candidatos presidenciales, ¿no? Pero fíjense ustedes que pone a los candidatos presidenciales, pero en ningún momento coloca a uno que es oficial y que lo dice el Tribunal Electoral, y más adelante tenemos declaraciones de Osman Valdés de Organización Electoral, que es candidato oficial a la presidencia de la República, con el tema de transparencia. No lo pone, pero ahora, cuando hoy abrí el periódico, me llamó la atención, sí, que tuviera como titular en primera plana lo de la encuesta, pero cuando veo el titular dice Martinelli a la baja, pero encabeza preferencia. Entonces, digo, esto tiene un mensaje claro. Ellos tienen su línea la percepción bien clara. Sí, como la tienen todos los medios, pero el problema está en que tú no puedes insultar la inteligencia del panameño de esta manera, diciéndole que Martinelli a la baja, pero encabeza preferencia. Vemos el porcentaje, 37% Ricardo Martinelli. ¿Quién es el más cercano de su adversario? Martín Torrijos. ¿Cuánto tiene? 8% de 37%. Y dice que está a la baja. Pedro Citó Solo se ríe. El que le sigue, 7%, Rómulo Rux. Le sigue a Ricardo Lombana con 6%. Y no es una encuesta de cualquier medio de comunicación. Estamos hablando del diario La Prensa. José Carrizo tiene 5%. José Blandón, 4%. Zulay Rodríguez, 3%. Y el señor Maribel Gordón tiene 1%. Entonces, a la baja. Cuando yo leo lo de la baja, Dustin, ¿con qué lo está comparando? Dice aquí, la cifra de la presente encuesta revela una tendencia a la baja de Martinelli si se compara con los resultados de otros estudios de opinión pública. No con los resultados de ellos mismos. Publicados en los últimos 2 meses. Sí, y esta es la primera encuesta que ellos publican. Mire, esto es básico. Aquí patinaron porque usted se compara con la medición suya, con la anterior, el mes anterior o los meses anteriores. Pero imagínense que yo haga una encuesta y yo me compare con otras encuestas y haga un análisis en percepción de sondeos y de otros estudios que no es el mío. Entonces, ahí hay un manejo extraño de la encuesta, Pedro. Mire, las encuestas, en primer lugar, no hacen cambiar la opinión de la población. Es la percepción en ese momento de la mención. Es perfecto, pero lo importante es que uno la puede utilizar como lo está utilizando el diario de La Prensa, como propaganda para tratar de influir en la opinión pública. Pero la realidad sea dicha, eso es un craso error producto de que podrá ser utilizada de esa manera, pero el elector sigue votando o sigue escogiendo en su encuesta por la misma persona que le resaltó. Y le voy a decir algo, en la encuesta de Sid Gallup, ya el liderazgo de Ricardo Martinelli se vuelve una tendencia. La tendencia se consigue con 3 encuestas repetitivamente contestadas de la misma forma, con la misma metodología. Igualmente, el diario La Estrella de Panamá y el diario Metro Libre, todos tienen la tendencia de que el Ricardo Martinelli lidera las encuestas. La otra fórmula de ver esta cuestión es entonces en la metodología que cada encuestadora utiliza y el sesgo que utiliza para hacer la propia encuesta. Y ahí, de aquí podría una hora entera explicándole eso. La realidad sea dicha, para que Ricardo Martinelli esté en esa posición de honor, de ser el líder de las encuestas, ¿verdad? Debió ser de que todos los candidatos, llámese los ponis electorales, todos, en lugar de enfocarse con los grandes problemas nacionales, enfocaron a atacar a Ricardo Martinelli. Por cierto, entonces, Pedro, usted ahora está hablando de los ponis, antes que se me olvide, usted vio que existe la posibilidad del señor José Isabel Blandón, dijo que los panameñistas ya no quieren nada con Toto Álvarez. Usted dijo que la movida del restaurante, usted recuerda, es que usted es un
Vidente. Un ilustre vidente político. Nostradamus. Un Nostradamus Usted político. me está... Usted dijo, eso huele a quemado. Ahí eso fue como armado, le montaron el show a Blandón, Rómulo tiene algo que ver. Usted lo dijo en este programa, recuerdo perfectamente. Y al final, Blandón va a quedar buscando otras alianzas o termina de consolidar su alianza con Rómulo y ya sacaron de la jugada a Toto Álvarez, que él estuvo sumamente tranquilo durante todo este episodio político criollo. Ya me desvió de lo que yo quería decir. No, pero es que me acordé pero de lo ese que está tema. buscando Blandón ahorita mismo es abrir un hueco para enterrarse ahí él y el partido panameñista. Así que Blandón podemos dedicarle un día entero, pero lo que quería transmitir con Ricardo Martinelli es que logra captar entonces esa polarización del electorado, ¿verdad? A través de la encuesta de opinión pública va a ser casi imposible, por no decir imposible, que a él lo bajen de esa polarización. Uno de estos ponis electorales, Martín Torrijos, Lombana, etcétera, uno de ellos va a tener que Lombana, sí, va a tener que polarizar con él. Y esta campaña política pareciera que por más candidatos que tenga, terminará siendo una pelea de dos entre Ricardo Martinelli, que como mínimo las encuestas lo ponen en un 35-40% en su piso electoral, quiero decir, y cualquier otro candidato que logre polarizar con él esta situación. Pero ahora mismo el único que está polarizado es el señor Ricardo Martínez. Y pareciera que Martín Torrijos le está ganando en la carrera a los ponis, o sea, a los ponis políticos, como usted dice. Y yo le atribuyo, por supuesto, esas ideas a usted. Parece que Martín Torrijos, en todas las encuestas, desde que apareció en el escenario público, comenzó a marcar en las encuestas, hasta más de los que venían haciendo campaña hace años. Ahora, Eso me llama la atención. ¿Usted no cree también, licenciado Citón, que ya la población panameña ya ha crecido lo suficiente para no ya comerse ese cuento de que aquí debemos tener un presidente con un 30-33%? Mire, yo lo único que le puedo decir es que el electorado, cuando se moviliza a votar, muchos piensan que vota con la racionalidad, pero es un 1% a un 5% de gente que vota con raciocinio. La mayoría del panameño, el 95%, vota con el corazón, vota con el sentimiento, vota con un sentido de que el candidato le resuelva sus problemas. Por eso cuando hablan de las famosas propuestas políticas, lo que el panameño quiere traducir es resultados concretos para reactivar la economía. Y en ese aspecto pareciera que las encuestas así lo indican, Ricardo Martinelli tiene esa proyección de liderazgo, de esa bandera de la reactivación económica, del empleo y sobre todo del famoso chenchen en tu bolsillo. Oiga, tenemos declaraciones de hace algunos minutos de Osma Valdés, vamos a ver, de Organización Electoral, vamos a ver qué tenemos. Vamos con producción, a ver si nos ayuda con esa entrevista. Ganó unas primarias, por tanto es un candidato del Tribunal Electoral y como tal fue reconocido su postulación publicada en un boletín electoral y está en firme, así que sí es un candidato. ¿Qué pasa si de repente podría caer el nivelito de un supuesto, no? Lo que tú dices es un supuesto y hasta que eso no suceda no te voy a dar una respuesta en ese sentido. En principio pues todas las encuestas son creo que de las empresas que se han registrado para hacerlo, cumplen con la norma de indicar su ficha técnica y demás. Eso ya es un tema formal, legal, y como tal, las encuestas y empresas que hacen las encuestas cumplen con todo ese proceso técnico y es lo que informan al ciudadano y luego el ciudadano tiene que valorar y aprender a evaluar de esa información técnica la confiabilidad y la decisión de cada ciudadano. Ahí sale un video de la ex primera dama, se especula, ¿no?, que podría ser candidata a vicepresidente de la ciudad Martinelli en caso tal de que pueda quedar inhabilitado. Bueno, es una decisión política que todavía nosotros no tenemos conocimiento. Puede darse, puede ser, pueden ser muchas personas que cumplan con esos requisitos para ser
candidata a presidente. Y usted recordar que cualquier candidato a vicepresidente debe cumplir los mismos requisitos que un candidato presidencial y será designado o designada de acuerdo a los estatutos del partido en una directiva o un directorio nacional, depende de lo que diga el Estado. ¿Podría ella reemplazarlo a él como candidato? Para eso es un caso de un vicepresidente. Un vicepresidente, un vicealcalde, un suplente diputado reemplaza al principal cuando sea necesario. ¿Hay una fecha tope para eso? No lo hay. O sea, puede pasar incluso hasta después del tema de que pase el plazo para las alianzas. Puede ser, puede darse, incluso puede darse después de las elecciones, no lo sabemos. Pero digo, para los candidatos a vicepresidente hay un tiempo. No. Bueno, para todos los candidatos, toda la oferta electoral debe estar dada más tardar el 31 de octubre. Eso incluye a los O vicepresidentes. sea, antes del 31 de octubre, si se da ese cambio, debe ser antes de esa fecha. Todos deben estar, las nóminas, todas, de todos los candidatos puestos de elección popular deben estar completas el 31 de octubre. Todos. La candidatura de Ricardo Martinelli está en firme, dice Omar Valdés, de Organización Electoral. Es que sí, hay una condena, hay un fallo condenatorio que está en primera instancia, en el caso de New Business. Por cierto, el caso de New Business se ha quedado, el recurso de hecho, se ha quedado allí paralizado totalmente el caso. Esa candidatura está en firme y va a seguir en firme hasta que no exista una condena definitiva en última instancia. Pedro Citón. Bueno, sí, eso ya lo hemos dicho varias veces. La condena de Ricardo Martinelli acusó un recurso de hecho por parte del Ministerio Público, producto de que la jueza Valoisa Martínez consideró que no se había anunciado a tiempo el recurso y por tanto ellos apelaron al Tribunal Superior de Liquidaciones. Ese recurso de hecho está ahora en momento de decidir y tiene paralizado, suspendido todo el proceso penal principal del New Business. Y se insiste en el tema de que no está en firme la pregunta. Se insiste en decir, esa candidatura no está en firme. Es que la candidatura está en firme. Eso no hay una discusión. Y eso es parte del desconocimiento, Irene, que existe en la parte legal del manejo de un caso como el caso de New Business. Sí, lo que la gente está es muy, digamos, escéptica desde el punto de vista de lo que pueda pasar, no solamente en el campo jurídico, Dustin y licenciado Citón, sino que la gente también está preocupada en el ámbito electoral. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque no se le olvida al panameño lo que ocurrió en las pasadas elecciones, donde habíamos escuchado a dos magistrados, Eduardo Valdés, y lo voy a decir con nombre, Eduardo Valdés Escofer y Heriberto Araúz, habían manifestado en un medio televisivo que el señor Ricardo Martinelli podía correr como candidato a la alcaldía porque nada le impedía hacerlo. Y faltando unos cuantos días, no sé si cuántos días, un par de ¿Se inventaron algo? Se inventaron algo y lo sacaron de la carrera para la alcaldía. Entonces, eso, créame, a mi juicio, eso puede repetirse. Con un tribunal electoral, me perdonan, pero todavía hay mucha tela que tejer. Mucha tela que tejer en este asunto, y hasta que yo no lo vea realmente, estos son los 6 candidatos, los 8 candidatos oficiales, no puedo realmente todavía dar un vaticinio. Nada más para darle una idea, al 30 de septiembre de este mes ya se tienen que formalizar toda y cada una de las alianzas electorales. A partir de esa fecha ya sabremos cuáles serán los compañeritos pío de cada uno y al 31 de octubre se tiene que ya saber cuáles son las nóminas de cada una de esas alianzas. Y a más tardar el 31 de diciembre se estarán todas las postulaciones de los candidatos presidenciales, diputados, representantes, alcaldes, definitivamente acogidas por el Tribunal Electoral. Digamos que estamos en este periodo de coqueteo político. Están coqueteando para ver con quién se casan rumbo a las elecciones. ¿O usted piensa que ya eso está definido, que es una cuestión de mero trámite? Bueno, ya la alianza entre el PRD y Molirena ya está definida. La alianza entre Cambio Democrático, entre Realizando Metas y el Partido Alianza también están definidas. Pareciera que Moca no logra convencer a nadie, igual que Martín Torrijos. Así que la única alianza pareciera pendiente de ser aceptada es la de Cambio Democrático con el Partido Panameñista, pendiente de si Alianza, ese apéndice político, se suma o no al mismo. ¿Y los candidatos independientes? ¿Usted no ve a los candidatos independientes haciendo algún tipo de negociación o acuerdo? A nivel presidencial es imposible, porque los candidatos presidenciales
donde uno salga a apoyar no puede haber una alianza presidencial independiente partido político, ¿verdad? Eso no puede suceder. Pero si entre ellos se unieran, los espacios vacíos, porque son 3 por ley, los espacios vacíos lo van ocupando los cuarto, quinto y sexto lugar como que ellos quedaron en recolección de firmas. Así que siempre va a haber 3 candidatos independientes y ellos no se pueden sumar, ni se pueden unir entre ellos, ni se pueden unir con partidos políticos. O sea que vamos a tener semanas muy movidas en el tema político, sin lugar a dudas. Oiga, vamos a la pausa comercial. Al regresar venimos con el último bloque y vamos a estar mostrándole imágenes de cómo está el oncológico, la cantidad de pacientes esperando que los atiendan. Eso es un caos completo. Vamos a estar analizando eso y otras cosas más. No se vaya, esto es La Otra Verdad. 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 Gracias por seguir con nosotros aquí en La Otra Verdad. Recuerde que este programa se retransmite a las 8 de la noche para toda nuestra audiencia que llega del trabajo cansada y se pone a disfrutar, por supuesto, de La Otra Verdad a través de Next. Tenemos imágenes sacadas de Crítica, de Juan Priciola. La gente de Crítica tiene estas imágenes del oncológico. Esto fue en el día de hoy. Un completo desastre la situación allí. Gravísima, no hay recursos, la gente viene de diferentes partes del país a recibir atención médica, no se dan abasto los médicos, no se da abasto la consulta. Es la verdad que es un drama, y aquí coincido completamente con el señor Pedro Citón, que aquí hay problemas en el país donde también hay, mire esta cantidad de personas, ahí tratando de buscar medicamentos, recibir atención médica con los reactivos. Este es el drama de las personas que padecen cáncer en el Instituto Oncológico, que a gritos pide que lo ayuden. Irene. Sí, este es un panorama que lo vive la República de Panamá desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y que se ha ido agudizando a través de los años. Y si uno ve ese escenario, miren, un hacinamiento total prácticamente en el oncológico. Imagínense ustedes lo que está ocurriendo también en los otros hospitales de las distintas provincias del país, donde hay personas que, al menos algunos de ellos, tienen la oportunidad de viajar del interior hacia la ciudad capital, pero los que no pueden y tienen que utilizar aquellos locales de salud, aquellos centros de salud, aquellos hospitales que no cuentan con equipo, que no cuentan con especialistas, es una situación bastante difícil, don Pedro. Totalmente. Para la gran mayoría de los panameños que no tienen los recursos para atenderse en un hospital privado, pues hombre, es muy lamentable, muy doloroso esta situación, producto de la improvisación, de la incapacidad de atender un tema que debería ser prioritario dentro de la agenda del Ministerio de Salud, y que lamentablemente el ministro Sucre sigue hablando de las vacunas, sigue hablando de otros temas que no tienen la necesaria urgencia que tienen los pacientes de cáncer. Mire, por aquí me llega un reporte de la Caja del Seguro Social. Dice que se va a presentar ante la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social un proyecto que busca construir un centro oncológico para darle atención a estas personas. La pregunta del $1.000.000, ¿qué hubiese ocurrido si el expresidente Juan Carlos Varela no suspende la construcción de la ciudad hospitalaria donde estaba contemplado atención para pacientes con problemas de cáncer y no limita todos esos fondos? ¿Qué hubiese ocurrido en este momento? Hubiésemos estado quizás disfrutando de instalaciones para atender a estos pacientes. Esa es la pregunta del millón, Irene. Sí, unas instalaciones que en estos momentos o actualmente estuviera ofreciéndoles a todos esos pacientes que hoy día están en hacinamiento. Pero esa ceguera que tuvo este exmandatario prácticamente, con quien solamente tenía un fin, que era el de la venganza, echó al traste prácticamente un gran proyecto, y ese proyecto de la ciudad hospitalaria tenía
no únicamente para atender a los asegurados, a los jubilados y a los del hospital oncológico, también se iba a construir ahí un hotel para permitirle a esas personas que vienen de las otras provincias poderse hospedar en el mismo y tener más cerca a sus pacientes, a sus familiares en el centro hospitalario. Pero hasta eso se afectó. Muchas historias dramáticas en el oncológico, muchas historias dramáticas. Yo he conocido algunas y lo que se vive allí, desde tempranas horas, en la madrugada usted puede ir al oncológico y usted puede ver la cantidad de personas que viajan del interior de la República a recibir atención médica. Imagínese que usted esté ahí esperando que lo atiendan y cuando llegue a esa atención diga, no hay medicamentos, no hay reactivo, y enfermedades como el cáncer, no es que se detienen a esperar que llegue el medicamento, son enfermedades que avanzan y acaban con la salud de las personas, Pedro. Para llegar al oncológico, lo digo por experiencia familiar, hay que pararse a las 3 de la mañana a coger un tiquete. Luego de eso, entonces llega su familiar a las 6, 7 de la mañana, y cuando usted sale de la atención médica como a las 10, 11 de la mañana, se da cuenta que se han llevado su carro producto de la autoridad de tránsito, que se lo ha llevado sin consideración alguna de la situación de minusvalía, por decirlo de alguna forma, de los pacientes de cáncer y de sus familiares. O sea, este es un gobierno que no tiene sintonía alguna con esta población vulnerable y que lamentablemente pues no recibe el apoyo. Mire, yo puedo echarle la culpa a los anteriores gobiernos, pero realmente el que está administrando la cosa pública es el gobierno de Nito Cortizo, es su ministro Sucre. Entonces todos los dardos, las críticas que hay que hacerlas a esta presente administración, que es el ministro Sucre, que ha demostrado una incompetencia, una inoperancia total, y un presidente de Nito Cortizo que sí puede viajar a Houston a verse su cáncer, ¿verdad? Pero aquí los pacientes panameños sufren como ningún otro. Otro tema caliente que está allí esta semana y que sin lugar a duda va a ser noticia es la discusión del salario mínimo. Adolfo Fábrega, presidente de la Cámara de Comercio, dio declaraciones precisamente sobre este tema. El tema del salario mínimo, Pedro y Irene, yo creo que es tan caliente como el tema de salud, como el tema de educación. El salario mínimo creo que siempre genera como un debate. Cuando no se ponen de acuerdo sindicatos, gremios sindicales y el gobierno, siempre hay un problema. Salario mínimo, el dolor de cabeza de todos los gobiernos. Aquí sí me atrevo a pronosticar. ¿Cuál creen ustedes que va a ser el resultado? El gobierno es el que va a tomar la decisión al final, sí, como ha ocurrido siempre. Y eso lo puede explicar Pedro. Cuando no hay un acuerdo entre los trabajadores y el gobierno y los empresarios, el gobierno tiene que asumir la responsabilidad de establecer el nuevo salario mínimo. Pedro. No, lo más lamentable es que estas mesas, son democráticas, son un intento de que lleguen a un acuerdo interpares, pero finalmente, como dices tú, es el gobierno por mandato de ley el que toma la decisión. Lo que sí lamento es la cantidad de flores gastadas, las botellas de agua, Oiga, todo eso pero va a cargo del erario. decorado. Todo eso va a cargo del erario público que lo pagamos usted y yo con nuestros impuestos. Mire, y que pues pareciera mire, que no. Vamos a ver las declaraciones de Fábrega de la Cámara de Comercio sobre este tema. Como Cámara de Comercio estamos en este momento en organización, primero para la conformación de la mesa y digamos las estrategias que vamos a llevar a la mesa y que vamos a escuchar en la mesa. Lo que queremos al final es el beneficio mutuo tanto de los empresarios como los trabajadores y esperemos más bien que se dé un debate responsable y que al final lleguemos a un acuerdo que nos beneficie a todos. Eso es lo que estamos buscando en este momento. Pero la expectativa de ustedes, ¿cuál es? Presentaron un estudio de ingresos la semana pasada y de desempleo también. Sí, tenemos factores de desempleo que nos preocupan. Siempre hemos mencionado que el porcentaje de desempleo en este momento es importante. Eso se tiene que sopesar, por supuesto, con el impacto que puede tener en las empresas un incremento en el salario mínimo. Sin embargo, estamos igualmente conscientes del costo de la vida del panameño y por eso estamos dispuestos a sentarnos en esa mesa del diálogo con mente abierta y considerar lo que sea mejor tanto para los empresarios como para los trabajadores. Salario mínimo, la discusión, tema que va a ser de discusión durante los próximos semanas, y yo estoy seguro que no se van a poner de acuerdo porque hay posiciones radicales, unos que piden aumentos exagerados. Imagínate una propuesta que hace el Suntra a través de Saúl Méndez, un salario mínimo de $1.500. ¿Ustedes se imaginan eso?
Bueno, yo le voy a decir algo. Yo no puedo quejarme porque yo quisiera ir como usted, Irene, con $200 al supermercado, cosa que no he podido hacer. Yo de la vaina llego con $20. Pero usted no me dice que usted antes de venir para el programa se para y se compra en el chinito unos sumais. Ah, sí, 4 sumais que venden aquí a 1.75. Y se los toma con agua. Con agua, porque, porque no hay ni para la gaseosa hay. Ni para la gaseosa, no voy a hacerle comercial. No, pero hay un culé. No, que compra un culé y eso está lleno de azúcar. Mírenle la parte positiva, va a bajar de peso. Y tampoco le echo soya, porque después me pega el corazón. Así que usted está mal por todos lados. Oiga, se nos acabó el tiempo. Irene Hernández, Pedro Citón, Dostin Guerra, ha sido un placer, como todos los jueves, estar con ustedes aquí en este programa, que por supuesto, se retransmite a las 8 de la noche. Esto es La Otra Verdad. Nos vemos.